Abran su Biblia en el libro de Nehemías, capítulo 1, en el verso 3. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos, y le dije: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago ahora delante de ti, día y noche. Por los hijos de Israel, tus siervos, confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si ustedes pecareis, yo lo dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusieras por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de ahí los recogeré y los traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Padre, en el nombre de Jesús, habla a tu iglesia, a tu pueblo, en el nombre poderoso de Cristo. Pon la palabra en mi boca, Señor, y que esta palabra fortalezca, aliente a la iglesia, a cada obrero aquí, cada creyente y cada persona que hoy está en este lugar, en el nombre de Jesús. Amén, amén. El mensaje le he titulado: intercediendo para edificar obra de Dios. Este libro de Nehemías habla de cómo este hombre, Nehemías, fue tocado por el Señor. Tuvo un tiempo de duelo cuando él escuchó la condición de su ciudad. Nehemías pregunta por el remanente, los que quedaron de la cautividad en Jerusalén. ¿Cómo están? La respuesta es: están en gran mal, afrenta. El muro está derribado, las puertas están quemadas, y lo que él escuchó le conmovió las entrañas, tocó su corazón, porque él, cuando oyó estas palabras, dice, se sentó, lloró, hizo duelo por unos días y ayunó. Y estuvo clamando al Señor. Él tuvo un efecto al oír estas palabras de la condición de su ciudad. Yo creo que podemos aprender de este hombre, de este líder, que fue un intercesor por su pueblo, por su nación. Yo creo que Dios está buscando hombres que tengamos ese corazón. ¿Y qué cree? Dios pone el querer como el hacer en nosotros. Realmente Él levanta, despierta a los intercesores. ¿Qué hace un intercesor o una intercesora? Es alguien que aboga por otro, pidiendo perdón inclusive por los pecados de la otra persona, porque tiene compasión, tiene misericordia. Nehemías hace una oración pidiendo perdón por su nación, porque Judá fue llevado cautivo 70 años a Babilonia, producto de su pecado. La condición de la nación estaba destruida, la nación, por el pecado, por un juicio que vino de parte de Dios sobre Judá.
Pero al cumplir el tiempo, los 70 años, pues ya volvieron a edificar el templo, los muros. Y Nehemías era alguien que tenía un corazón compasivo para con la gente. Era un ministro, un hombre de Dios que tenía ese corazón para levantar su pueblo. Y Dios quiere que nosotros, usted y yo, tengamos ese corazón por nuestra familia. ¿A quién no le duele un hijo? Bueno, él se dolía por su casa. Entonces Dios quiere que nos dolamos por la casa, que tengamos esta actitud que tuvo Nehemías de luto, de un dolor, de un quebranto, de llorar por la condición de su pueblo y su familia, y de orar. Nosotros cuando estamos quebrantados, ¿qué hacemos? Pues lloramos. Ni tienes que esforzarte, vas a llorar porque estás quebrantado. Pero ese corazón quebrantado tiene acceso a la presencia de Dios, porque Dios habita con el quebrantado y humilde de espíritu, dice la Biblia en Isaías 57. Entonces nosotros podemos tener un corazón así, quebrantado, para nuestro Dios. Un corazón sensible a la condición de la gente. Cuando la iglesia tiene la actitud que tuvo Nehemías, no se va a quedar solamente viendo o platicando lo que pasa en una ciudad o en un estado, sino que va a estar orando. Mínimo tenemos que interceder. Pero Nehemías no se quedó solamente en la oración. Él accionó un plan guiado por Dios para ir y edificar los muros. Pero mire, cuando alguien está quebrantado se va a notar. Él hizo una oración muy atrevida a Dios. Le dice: acuérdate, Señor, tú dijiste, si fuéramos dispersos y nos volviéramos a ti, tú nos harías volver. Tú eres un Dios de misericordia, un Dios que perdona pecados. Porque Nehemías sabía del amor del Padre sobre su nación escogida. Y Nehemías oró de esa manera: te ruego, hay un ruego en su corazón, está atento hoy tu oído para oír este clamor. No hay oración que Dios no pueda escuchar. Pero Nehemías quería ver el bien de su tierra, de su pueblo. Todos nosotros que hemos conocido al Señor debemos tener este espíritu de oración. Buscar el bien de aquellos que están perdidos, aquellos que están sin muros o muros caídos o puertas quemadas. Las puertas y los muros pues hablan de cobertura y protección en una ciudad. Las ciudades antiguas todas tenían muros alrededor y era para proteger de los ataques del enemigo cuando venían a caballo a atacar una ciudad. Los muros era un bloqueo para esos enemigos, y las puertas son lugares de acceso, entrar o no entrar. Solo entran los que están autorizados. Una puerta cerrada te impide accesar. Pero no había puertas en Jerusalén, no había muros, estaban caídos, estaban destruida la ciudad, afectada. Habían pasado muchos años y todo estaba igual, porque no era el tiempo de Dios. Pero Dios levantó un hombre en su tiempo llamado Nehemías para reedificar los muros. Pero él tuvo ese corazón sensible para ver la condición de su pueblo. Yo creo que nosotros como iglesia tenemos que tener ese corazón para ver la condición de nuestra familia, familiares, amigos, vecinos, colonia, ciudad, estado. Nuestro estado necesita un mover de Dios. Nuestra nación necesita un toque del Espíritu Santo. Dios está obrando en algunas naciones hoy día. Estaba escuchando de Venezuela, de cómo el Señor está levantando iglesias. Hay un mover del Espíritu Santo en Venezuela, una nación que ha sido tan golpeada, tan afectada. Y un pastor decía, porque él tiene acceso a esa nación, decía que no hay un avivamiento, sino hay primero un sacudimiento.
Entonces, porque el sacudimiento provoca que no tengamos recursos en la tierra, tengamos que mirar al cielo y buscando la ayuda de Dios, como Nehemías lo hizo. Clamo a ti, Señor, ten misericordia, acuérdate de nosotros, de tu pueblo. Pues mire, esta nación está buscando al Señor y Dios se está moviendo en esa nación. Igual en China. China es una nación donde hay muchísimas iglesias subterráneas. Entonces, ¿qué pasará con nuestra nación, con México? La iglesia es un poco o es muy responsable de lo que pasa en México. Nosotros, cada uno de nosotros somos responsables. ¿Cómo? Al orar por la nación, al clamar por la nación, al buscar que el Señor se manifieste. Nehemías servía en el palacio del rey, era copero del rey, tenía un lugar de influencia, un lugar de alto rango en el palacio, y él servía las copas al rey. En el capítulo 2 de Nehemías dice que él servía al rey. En el verso 2 dice: me dijo el rey, ¿por qué estás triste en tu rostro? Pues no estás enfermo, no es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. El rey notó que Nehemías estaba triste, no estaba como otros días alegre. No, es que Dios puso un peso, una carga en su corazón. Cuando Dios te pone eso en tu corazón, es difícil que tú seas saciado por cualquier cosa. No te va a llenar nada más que hacer la voluntad de Dios. Cuando tú estás tocado por el Espíritu Santo, nada te va a llenar. Nada de este mundo te va a saciar. Solo Dios. Hacer su voluntad te genera un placer, un gozo, una alegría. Entonces Nehemías tuvo un peso tremendo por su nación. Y dice el rey: no es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera y le dije al rey: para siempre viva el rey. ¿Cómo no estaría triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta, las puertas consumidas por el fuego? Y me dijo el rey: ¿qué pides? Eso me gusta. Es como cuando usted ora a Dios, le está expresando todo lo que siente en su familia, en su descendencia, con sus padres, o algo que se trae en su corazón, o la iglesia, y Dios te diga: ¿qué pides? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres que haga por ti? Hay gracia, hay oportunidad. Es el momento en que Dios quiere responderte. ¿Qué pides? Dijo el rey. Entonces Nehemías oró al Dios de los cielos. Yo creo que él oró internamente, ¿verdad? No creo que haya hecho una oración pública. Señor, toca el corazón del rey. No, yo creo que oró en su interior. Oró dentro. Y le dijo al rey: si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, envíame. No quiero ir solo. A la ciudad de los sepulcros de mis padres y la reedificaré. Veo una determinación en Nehemías: envíame a la ciudad de mis padres y yo voy a reedificar esa ciudad que estaba en ruinas completamente por años. Pero Dios levantó un hombre. Dios está buscando a un hombre. Busqué un hombre que hiciese vallado, que se parase en la brecha a favor de la tierra, y no lo hallé, dice la escritura. Dios está buscando un hombre, claro, también una mujer, que se pare en la brecha y diga: aquí estoy, Señor, voy a interceder por mi nación, por mis padres, por mis hermanos, por mis hijos, por mis nietos. Tenemos mucho trabajo, iglesia, bastante por qué orar, por qué gemir, por qué llorar. Pero solo un corazón quebrantado va a conectarse al cielo con el Padre. ¿Sabe que Dios mira la actitud del corazón cuando oramos? Dios ve el quebranto con el cual tú oras. No son tanto el rollo que yo diga, las palabras que yo busque, es el corazón con el cual yo me conecto al Padre de las luces, al Padre de los cielos.
Y me pongo de acuerdo con Él pidiendo, Padre, ten piedad, ten misericordia. Porque Dios no quiere perder las almas. Dios quiere rescatar las familias, nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestros ancianos. Dios quiere rescatar la humanidad. ¿Cómo está nuestra nación? ¿Las puertas están quemadas? Sí. ¿Los muros están caídos? Sí. Sí, usted ve noticias, usted ve lo que está pasando en México y usted dice, hay que orar. Y luego usted echa un vistazo a otras naciones y dice, hay que orar. Y luego ve un pueblo y dice, hay que orar. Usted vio esta celebración de la semana pasada, esta celebración que no tiene nada que ver con la luz, sino con las tinieblas. No se enardecía su corazón al decir, ¿cómo puede pasar esto en México? ¿No sentía usted esto? Yo creo que sí, porque hay un celo en su corazón por Dios y usted ya no puede ser igual que antes. A usted le va a doler al ver que alguien, un niño, un inocente, está vestido de una máscara de demonios. No puede ser todo esto. Las puertas están quemadas, los muros están caídos. No hay cobertura. Hay padres que pues no están ajenos de Dios y no conocen la verdad. Pero usted y yo sí la conocemos. Que Dios ponga un peso en mí y en ti para que compartamos nuestra fe con la gente. ¿Sabe que hay mucho trabajo? En el año 1980, por ahí así, de Estados Unidos llegó un ministerio llamado Cruzada Estudiantil a México y se introdujo en las universidades porque predicaban jóvenes a otros jóvenes en las universidades acerca del evangelio. Lo hacían reuniones en los salones, hacían reuniones en las áreas de recreo y muchos jóvenes se convirtieron porque hubo una carga en un hombre llamado Bill Bright en Estados Unidos, un evangelista. Y él es un ministerio mundial. Y en México había un coordinador y había una estrategia de guerra para alcanzar a los perdidos. Yo creo que es el tiempo de México, iglesia. Es el tiempo nuestro de levantarnos con estrategias del cielo para alcanzar a los jóvenes que están metidos en la droga, en el alcohol, en el pecado sexual, en todo lo que usted ve en las noticias. ¿Qué le espera a nuestros nietos en los próximos 10 años? ¿Ha pensado en sus hijos en los próximos 5 años, no 10 a 5? ¿Cómo estarán las escuelas? ¿Cómo estarán las preparatorias? ¿Cómo estarán las universidades? ¿Cómo estarán las secundarias? Tenemos que estar alertas. Yo siento que Dios nos da una alerta hoy con esta palabra. Una alerta. ¿Dónde están los Nehemías que están llorando, que están gimiendo, que están rasgando su corazón, clamando a Dios por su nación? Pero vamos a lo más particular, por nuestros niños, por nuestros adolescentes. Hermanos, tuvimos un tiempo muy hermoso en el campamento. Y ahora tenemos que trabajar el discipulado en cada uno de estos jóvenes y adolescentes que recibieron la palabra, para que ellos sean agentes de Dios, instrumentos de Dios en las universidades, en los trabajos, misioneros en sus escuelas, llevando la palabra, resistiendo los ataques del enemigo. Y la iglesia, esta congregación, es un centro de entrenamiento para estos jóvenes y para esos adultos también, claro. Porque aquí nos entrenan de cómo hacer la guerra espiritual, pero afuera hacemos guerra espiritual. Afuera los jóvenes van a sufrir ataques demoníacos, persecuciones y tantas cosas. Por eso tenemos que estar orando todos los días por ellos. Cada padre ora por sus hijos todos los días, pero también nosotros oramos por ustedes como familia en la fe. Oren por su pastor. Cada día hay guerra, cada día hay ataques. ¿Me entiende? Hay una guerra. Estamos en guerra, iglesia. Esa es la verdad. Usted piensa una iglesia así todo color de rosa. No existe esa iglesia. La iglesia de Jesús es una iglesia que está en guerra constante. ¿Pero por qué en guerra, pastor? No, que todo bonito. Mire, Dios estamos en plenitud con Dios, es cierto, sí, soy pleno, disfruto a Dios, amo al Padre, tengo comunión con el Padre, pero al ver la situación de los demás,
yo siento algo así como este hombre. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Qué nos falta hacer? Danos estrategias de guerra, porque la guerra se gana con sabiduría. Los caballos se preparan para la guerra, pero la victoria la da Dios. Nehemías lo entendió. Él estuvo orando primero, y cuando se presentó delante del rey, le descubrió: ¿qué te pasa, Nehemías? Estás quebrantado. Mi ciudad, mi nación, si le place, yo quiero ir. ¿Cuánto tiempo quieres ir? Él puso fecha. Él no estaba improvisando, él estaba planeando. Una visión del cielo le vino a su corazón para desarrollarla por su nación. Visión de Dios vendrá sobre cada uno de nosotros para colaborar todos como un cuerpo para extender el reino de los cielos, porque somos el cuerpo de Cristo. Todos nosotros, iglesia, tenemos un potencial de parte de Dios para servirle a Él en cualquier área, en tu oficina, en tu trabajo, en la industria, donde todos hablan groserías y hablan de mujeres y de pecado sexual. Ahí tú eres luz para que anuncies al Señor Jesucristo. O los chavos en la escuela, donde hablan de sexo y hablan de masturbación y tantas cosas más, y de videos, etcétera. Usted va a hacer luz en medio de ellos. Usted no se va a contaminar, va a permanecer firme, porque está en un lugar donde la luz brilla. En la iglesia. Y cada día orando. Nehemías entendió: tengo que edificar esos muros, yo voy a ir. Pero no lo hizo solo. Un hombre solo no puede con todo el trabajo. Somos el cuerpo de Cristo. La iglesia requiere la unidad. La unidad. Nehemías se va ya con bendición y con cartas para poder tener madera para edificar las puertas. Llega a la ciudad, supervisa la condición de la ciudad, ve lo que ya había escuchado: puertas quemadas, muros caídos, y él empieza a animar al pueblo a edificar los muros. El capítulo 2, verso 11 dice: llegué pues a la ciudad, o a Jerusalén, después de estar allí 3 días. Me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, hombres. ¿Dónde están los hombres de guerra? Y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén, ni había cabalgadura conmigo, excepto la única en que yo cabalgaba. Salí de noche por la puerta del valle. Total que él fue a hacer una supervisión de todo lo que él había oído que había en su pueblo. Y así fue. Entonces él animó al pueblo para edificar. En el capítulo 2, verso 17 dice: les dije, pues, ustedes ven el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta, sus puertas consumidas por el fuego. Venid, edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Ahí les da la visión. Habló con los hombres: venid, edifiquemos el muro. Él estaba determinado, pero él solo no podía hacerlo. La obra de Dios no se puede hacer con un solo hombre, sino muchos hombres. Claro, incluyen las mujeres, por supuesto. No se sienta usted excluida. Usted es parte del cuerpo de Cristo y puede animar a tantas mujeres a hacer un grupo de casa y compartir su fe con las amigas de la primaria, secundaria, un desayuno. Comparta el amor de Dios. Modéles a Cristo. Ore por ellos primero. Haga lo que Nehemías, ore por ellas. Invíteles a un desayuno. Usted no diga no va a querer, usted invítele a almorzar. No le diga que va a hablar de otra cosa más que, pues ya que estando ahí va a compartir el amor de Dios. Estrategia de guerra. Porque la gente a veces no quiere nada con nosotros porque piensan que somos religiosos. Seamos normales y modelemos a Jesucristo, nada más. Jesús fue normal, pero siempre tenía algo en su corazón, se llama amor.
Toda la gente tenía una atracción hacia Jesús. Seguían al Señor. ¿Por qué lo seguían? Había una gracia, la unción, la presencia de Dios sobre él. Y la gente lo seguía, lo seguía. Porque él encontraba una respuesta. La respuesta no está en mí, no está en usted. Está en Jesucristo que vive en usted. Pero Nehemías estaba avivado. Nehemías estaba conectado al cielo. Él tenía visión de reino. Entonces motivó a los hombres para edificar. Entonces, verso 18, les declaré cómo la mano de mi Dios había sido sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron: levantémonos y edifiquemos. Hubo una respuesta positiva del pueblo de Dios. Vamos, levantémonos y edifiquemos. Ya hablaron en plural. Levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Eso requiere esfuerzo, requiere precio, requiere pagar un precio, iglesia. Un cristiano que solo quiere el domingo y nada más y no hace más, no está pagando un precio. No tiene usted que dejar de trabajar en lo secular. Si usted tiene un trabajo, usted puede organizar su tiempo y saque tiempo para dar una milla extra en la obra de Dios. Necesitamos manos para la obra. ¿Dónde están las manos? ¿Dónde están las manos para esa obra? Tienes que esforzarte. Tienes que esforzarte. No hay cosa fácil. No es algo fácil. Pero sí hay una recompensa del cielo para usted y una satisfacción impresionante dentro nuestro cuando hacemos la voluntad perfecta de Dios. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla. A veces lloramos cuando llevamos la preciosa semilla. O sea, a veces batallamos, lloramos. Quisiéramos a veces que fuera más fácil, pero no es así. No es así y estamos conscientes de ello. Pero veamos a Jesucristo. ¿Fue fácil para él ir a la cruz por nosotros? Pues vemos que no. Dice la palabra que en Getsemaní él estaba clamando a Dios, estaba orando. Si es posible, líbrame de esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Porque él tenía clara la visión del Padre sobre él. Verso 19. Capítulo 2, pero antes vemos el 11. El verso 10, perdón. Nehemías 2:10 y luego 19. Pero yéndolo Sanbalat, Horonita y Tobías, el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Tenemos un enemigo, iglesia. No puedo ocultar eso. No puedo decir, tranquilos. No, sí tenemos un enemigo. Se lo tengo que decir. Sí tenemos un opositor de la obra de Dios. Se llama Satanás. Él está vencido, pero da colatazos. Él trabaja con estrategias, tácticas de guerra. Él aquí primero se molestó en extremo. Les disgustó, manifestó su disgusto. Verso 19. Pero lo oyeron Sanbalat, Horonita, Tobías el siervo amonita y Gesén el árabe, e hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo: ¿qué es esto que hacen ustedes? ¿Se rebelan contra el rey? Mire cómo trabaja el enemigo. Hicieron escarnio contra Nehemías y el pueblo, los hombres que con él colaboraban. Si usted sirve en la obra de Dios, es muy probable, 100%, que va a haber situaciones contrarias, porque usted está haciendo la obra de Dios. Usted es luz, Dios está en usted. Somos luz de este mundo y estamos luchando contra las tinieblas, pero Dios va con nosotros. Entonces no espere que el enemigo le aplauda por lo que hace. Al contrario, le va a estorbar en la obra de Dios. Ellos hicieron escarnio. Sanbalat es un espíritu
de oposición y desprecio contra la iglesia. Aquí aparece una persona, pero es como un espíritu que se opone a la obra de Dios, que difama. Está diciendo que Nehemías se está rebelando contra el rey, cuando realmente el rey lo envió a él. Él no se fue por su cuenta a edificar los muros. Él fue con cartas, fue con bendición de una autoridad en su tiempo, pues terrenal. Y en respuesta, Nehemías contesta, porque Nehemías era un varón entendido, y dijo: el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque ustedes no tienen parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. Está diciendo, en otras palabras, nosotros nos vamos a levantar y vamos a edificar esos muros. Ustedes no tienen parte con nosotros, no tienen nada que ver aquí, por tanto se van, en el nombre de Jesús. Usted tiene que determinar o entender y discernir cuando hay una oposición para que la obra se extienda. Nehemías entendió y él no se intimidó, al contrario, respondió con la palabra. El Dios de los cielos se está apoyando en los cielos, no en la tierra. El Dios de los cielos nos prosperará. ¿En qué? En la obra. La obra va a ser próspera, iglesia. Nada va a parar la obra de Dios en la tierra. Dios está obrando, como dice ese canto tan hermoso. Y es cierto, Dios está obrando. Oposición va a haber. Familiares se van a oponer a usted. Le van a decir, la escuela, amigos, va a perder amigos posiblemente porque usted decide seguir a Jesucristo. Pero usted entienda, usted no puede convivir con el diablo, porque ahora tiene un gran amigo. Él es Jesucristo. Él es Dios. Tiene comunión con el Padre. Por tanto, usted está tomando una gran decisión, la más importante en su vida, la más importante y vital para usted. ¿Cuál? Y usted no será ya más igual. Y usted es parte del reino de Dios. Usted sigue una visión, no la de un hombre, la visión de Jesucristo. Y Nehemías reparte el trabajo en el capítulo 3. Esta habla de una unidad en el pueblo de Dios. Sin unidad entre nosotros no logramos nada. Y el diablo es experto en meter grietas entre nosotros, dificultades, conflictos. ¿Para qué? Para separarnos los unos de los otros. Porque unidos, yo uno mi talento con el de Nato y avanzamos. Pero si nos unimos más, imagínense que no podemos hacer juntos. Solo es que hay que estar de acuerdo para caminar juntos y poder extender la obra de Dios en cada rincón de la tierra, empezando por Jerusalén, empezando por nuestra casa. Todos tenemos luchas, pero yo veo la unidad aquí. Ellos empezaron a reparar las puertas, empezaron a trabajar. Y en el capítulo 4 de Nehemías, el enemigo persiste en parar la obra de Dios. No crea que solo le ataque una vez, no, él es persistente. Y no puede por un lado, le ataca por otro lado. Dice el capítulo 4, verso 1: cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Y se burlaban. Verso que sigue, el 2, dice: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer servicios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán los montones de polvo, las piedras que fueron quemadas? Se estaban burlando, como diciendo: estos son débiles, ¿qué van a poder?
Cuando Dios está entre nosotros, hay una fuerza inusual. Eche un vistazo, Sansón. La fuerza de Dios está en nosotros. No es con fuerza, no es con ejército, más con mi espíritu, ha dicho el Señor. Y cuando Dios está en el asunto, porque hemos orado, hemos clamado, Dios va a derribar el consejo del enemigo, lo va a destruir. Así lo hará el Señor. Pero el enemigo trata de difamar. Es un espíritu que ataca a la iglesia. Estos débiles cristianos, ¿acaso van a poder hacer eso? Nos ven como pobres, pero somos ricos. Nos ven como débiles, pero en Dios somos fuertes. Otra vez, espérame. No somos débiles. Él es nuestra fortaleza. Él es nuestra fuerza. Pero hay algo que Nehemías hacía. Oraba, oraba, oraba y oraba. El diablo se encoleriza. O sea, es una rabia que trae. Una rabia, un coraje contra la obra de Dios. Mi esposa me ha dicho, ¿qué crees? Yo soñé esto. Dice, no, el diablo está súper enojado contigo. Te odia. ¿Sabe cuándo soñé esto? Cuando estamos trabajando en la obra, cuando estamos metidos, cuando estamos enfocados, cuando no estamos distraídos, estamos metidos en la obra. Ahí te quiere el enemigo desconcentrar para que tú no sigas. Te quiere sacar de la jugada. Pero Dios está con nosotros. Mientras había conspiración, capítulo 4, verso 8, conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. ¿Conspiraron quién? Estos hombres que hoy serían estos espíritus de maldad. Pero ¿qué hizo Nehemías en el capítulo 4, 9? Entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Póngale aquí atalayas. A causa de la maldad que se levanta hoy día contra este mundo, la iglesia tiene que entrar en otro tipo de guerra más efectiva y levantar atalayas, levantar centinelas, levantar guardas de la familia, guardas de los niños. O sea, gente que está orando por los niños. Dios lo hace porque Dios despierta a los guerreros, a los intercesores e intercesoras para orar unos por otros. Yo sé que aquí hay intercesores que oran en lo secreto en su casa y ven. Dios les da visión de los peligros que vienen a la iglesia, de los peligros para nuestros niños, de los peligros para los matrimonios. Sí, de los peligros de las leyes que están haciendo en México. La semana pasada en nuestro estado hicieron una ley muy mala, muy perversa, contraria a la palabra de Dios. Y alguien dijo, eso a mí no me afecta, yo creo en Dios, soy salvo, estoy bien, yo no voy a volver atrás, yo no tengo esas inclinaciones. Él está muy tranquilo. Digo, sí te afecta, porque esa ley, tú te vas a morir un día, pero tu descendencia que nace, tú no estás para educarle, o quizás ya no puedas, lo que sea. Ese niño va a una escuela donde hay influencia de aquello que aprobaron, que es una influencia contraria a la palabra. Y esa influencia, esas leyes, esos estatutos, esos libritos, esos programas de estudio van a entrar a la mente del niño. Y lo que quieren es que ese niño se adoctrine en ahora sí que en una perversión. Sí afecta, claro que afecta. Es un decreto. Vea la vida de Daniel, decretos tenían y él solamente con oración los decretos eran echados abajo. ¿Cómo echamos abajo un decreto? Pues con oración. Y guardar en oración nuestros niños. Oye, tengo puras hijas grandes, ¿sí? ¿Y los nietos? No había pensado. Pues piénsale. Piensa en tus nietos. Todo eso viene a este mundo. ¿Cómo están los muros de la nación? ¿Cómo están las puertas de nuestro estado?
están abiertas. La iglesia da cobertura, Dios da cobertura y usa la iglesia, la oración de los santos. La iglesia primitiva tenía persecución, pero se mantenían siempre en oración. Dice, la iglesia tenían un solo corazón. Partían el pan en las casas, comían con alegría y sencillez de corazón, y Dios añadía cada día los que habían de ser salvos. Dios está hablando a la iglesia de que tenemos que estar unidos y volver a las sendas antiguas. Iglesia, nosotros tenemos que ver lo que hay detrás de las bambalinas, No hay cosas que usted ve, no, hay otras cosas que no ve, porque hay un mundo espiritual. Hay un mundo espiritual, hay una agenda del enemigo para destruir este mundo. Pero claro, él está haciendo lo que Dios le permite hasta un límite. Hasta el día de hoy el Espíritu Santo detiene la iniquidad. O sea, hay un cerco todavía para la iglesia, hay protección para nosotros. Porque Dios no va a permitir que el enemigo entre más allá. Pero si hay gente que no conoce a Dios, si hay gente que no tiene temor de Dios, gente que no conoce las promesas de Dios, están expuestos. ¿Qué haremos por ellos? ¿Ya pensó? Vamos a orar. Vamos a clamar para que Dios los alcance y los velos se les caigan de los ojos. Pero se requiere unidad entre nosotros. Pablo hablaba a las iglesias. Oye, se están mordiendo entre ustedes. No. Tenemos que amarnos. Tenemos que perdonarnos. Es que el hermano, perdónalo. Perdónalo. ¿Cómo podremos enfrentar una guerra si estamos afectados en nuestras emociones, en nuestras relaciones, en el matrimonio, entre la iglesia? Si hay conflictos unos con otros. No, iglesia, tenemos que perdonar. Dice que no debemos levantar manos si no están santas. Levantemos manos santas sin iras ni contiendas. O sea, sin pleitos, sin conflictos. Y si va a haber, pues hay que perdonar. No hay otra manera, iglesia. No hay otra manera. Yo no creo que tú quieras perderte, ni creo que quieras que se pierda el amigo o el hermano. Si tienes el corazón de Dios, yo creo que tendrás la misericordia que Dios tiene por ti y tú por otros. Porque de eso se trata el evangelio, de perdonar y trabajar unánimes, juntos, de acuerdo. Nehemías capítulo 4, verso 11 dice: y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. El diablo tiene infiltrados. Cuidado, el diablo tiene infiltrados. Mire, el diablo puede ir a una iglesia y sentarse en la banca. Bueno, mandar un espíritu, un brujo, un hechicero, alguien, ¿no? Sentarse por ahí y estar viendo en qué momento puede afectar la iglesia. Pero si estamos nosotros conectados al cielo como intercesores, como obreros sensibles, nos daremos cuenta cuando alguien trae un espíritu diferente al nuestro, el espíritu del mundo, el espíritu del diablo. Y podemos discernir y hay que orar. La iglesia no es un club social ni es una cooperativa, iglesia. Amados hermanos, la iglesia no es una cooperativa ni es un club social. La iglesia es el cuerpo de Jesucristo. En la cabeza somos su cuerpo y es mucho más allá de lo que ven nuestros ojos. Estamos tratando con la eternidad. Cuando entendemos esto, tomamos el evangelio en serio y cae un peso acá, una convicción de decir: ah, Señor, ya entendí. Entonces, si alguien se muere y nadie le habla, ¿va al infierno? Pues sí. Y eres responsable si tú puedes hablarle y no lo haces. Cuidado con las filtraciones demoníacas, con las puertas abiertas, con las grietas, porque el enemigo lo que quiere es matar la obra de Dios.
Aquí dice claramente, el diablo está hablando. El diablo habla también. Pero Nehemías, Dios le dio estrategia de guerra, puso por familias a trabajar en la obra. Familias completas trabajaban en la obra. Dice Nehemías 4:13: entonces por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas, con sus arcos, armados hasta los dientes. Estaban alertas. Hey, estamos en guerra, no te me duermas. Hey, trabajando y velando, no te me duermas. Esto me habla de que estemos alertas, o sea, despiertos, o sea, avivados, o sea, entendidos los tiempos que estamos pasando. 14. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales, al resto del pueblo: no teman delante de ellos. Acuérdense del Señor, grande y temible, y pelead por sus hermanos. ¿Por qué vas a pelear? Por tus hermanos, por tus hijos, por tus hijas, por sus mujeres y por sus casas. ¿Por quién hay que pelear? Aquí está, mire, esto me gustó. No te quedes apático. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Eso es importante. Cada uno tenemos una función en el cuerpo. Este dedo tiene su función, este oído su función, la nariz, la cabeza, el pelo, la pestaña tiene su función en el cuerpo, en mi cuerpo y en tu cuerpo. Cada uno de nosotros tiene una tarea asignada por Dios. No por eso eres menos importante, al contrario. Es importante para el funcionamiento de tu cuerpo. Los órganos internos en el cuerpo de uno tienen una función. No los ves, no son vistosos, no los ves, pero el hígado está trabajando. Eso espero. El riñón está trabajando. Gloria a Dios. El páncreas, líbrame de todo mal. Entonces, todos los órganos del cuerpo tienen una función. Así veo aquí con Nehemías. Está diciendo, cada uno a su tarea. Veo un líder con un entendimiento de la obra de Dios tan grande, y la gente entendió a ese líder. Gloria a Dios. Ay, Padre, ayúdame por favor. Transmitir la visión de Dios, que la carga que uno tiene, tú también la tengas, para que entonces no sea solo yo, sino muchos juntos, unánimes, de acuerdo, con un solo corazón, trabajando para que la obra se extienda. Y entonces el diablo queda derrotado, porque su consejo se desbarata. Pero cuando logra infiltrarse con una persona de adentro y lo logra convencer y lo engaña, su consejo avanza. Pero dice, hay un pasaje en la Biblia: las puertas del infierno no van a prevalecer contra la iglesia. Y en las puertas de la ciudad de Jerusalén se sentaban los ancianos de la ciudad a dar consejo a la gente. Por eso el consejo del diablo no va a prevalecer contra la iglesia cuando agarra a uno que está descuidado, está dormido, y lo agarra en la carne y le mete una idea para que la obra cese, para que la obra se pare. Desde aquel día, dice en el verso 16: la mitad de mis siervos trabajaba en la obra, la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos, corazas. Detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá. Todos tenían manos en la obra. Verso 17: los que edificaban en el muro, los que acarreaban, los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y la otra tenían su espada, porque los que edificaban, y cada uno tenía su espada ceñida en sus lomos, y así edificaban. Y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí.
Verso 23, esto me encanta. Dice: y ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía, nos quitábamos nuestro vestido. Cada uno se desnudaba solamente para bañarse. Estamos en guerra. ¿Usted cree que un soldado allá en Ucrania anda pensando: ay, necesito bañarme porque... Escapa por tu vida, mantente alerta por las bombas que vienen. O sea, un soldado, una persona entendida que está en guerra, no está pensando en vanidades, no están pensando en cosas ilusorias. Está pensando en el reino de Dios, en lo que pesa, en lo que abona la gloria de Dios, lo que hace que tú extiendas el reino del Señor. Pues estos tenían un enfoque muy tremendo. En el capítulo 6 siguen las maquinaciones de estos espíritus, o de estos hombres que son como espíritus que atacan la iglesia, que atacan la obra de Dios. Dice: cuando oyeron Sanbalat y Tobías, Gesén el árabe y los demás de nuestros enemigos que yo había edificado el muro y que no quedaba en él portillo, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas de las puertas, Sanbalat, Gesén enviaron a decir: ven, reunámonos en alguna de las aldeas en el camino de Ono. Mas ellos habían pensado hacerme mal. O sea, una maquinación para matarlo, ¿no? Les envié mensajeros diciendo, una respuesta: yo hago una gran obra. ¿Usted qué hace? Siervos de Dios, tú y yo hacemos una gran obra. ¿A poco? Sí, tú y yo hacemos una gran obra. Quizás seas un órgano que no se ve, pero tu funcionamiento es vital para que el cuerpo camine, para que estemos de pie, para que estemos edificando. Yo hago una gran obra. No puedo ir porque cesaría la obra, dejándola yo para ir a ustedes. Y enviaron a mí con el mismo asunto 4 veces, y yo le respondí de la misma manera. Mire, si el diablo no logra intimidarlo, va a querer desenfocarlo. Está muy enfocado en la obra. ¿Cómo le hago para sacarlo en la jugada? ¿Usted cree que uno piensa eso cuando usted está bien metido con Dios, buscando al Señor, sirviendo a Dios, ganando almas? Le va a buscar algo para que usted se desconcentre del propósito. Una preocupación, una situación que usted dice: esto no es de Dios, y ya lo distrajo. Un jugador de cualquier equipo, vamos a hablar de fútbol, soccer, lleva una jugada en el cerebro para meter el gol, pero en el camino del medio campo le mete una zancadilla, cae y ya no hace la jugada porque ya lo desconcentraron. Son estrategias o tácticas en los juegos. Pero aquí no es un juego. Está en juego tu alma, está en juego tu familia, está en juego tu nación y las naciones. Está en juego la visión de Jesucristo que nos dio a nosotros como siervos y ministros. Aquí hay muchos ministros de Dios, aquí hay muchos obreros. Manos a la obra, iglesia, manos a la obra. No te intimides, Dios está con nosotros. El diablo no tiene parte ni suerte con nosotros. Estos espíritus que estorban se van en el nombre de Jesús. Entonces el enemigo buscó difamarlo. Hey, tú quieres ser el rey. Difamación. Sanbalat es un espíritu que trae difamación a los siervos. Mire, cuando usted vea un mensaje en YouTube, Facebook de un siervo que esto, que el otro, usted no participe, no le consta. Ni siquiera a su pastor, ni lo conoce. Usted, si le da ahí, participa. Quizás sea una mentira del diablo y usted puede caer en la trampa. Tenga cuidado. Esto y cualquier cosa, no solamente un pastor, sino cualquier persona que pueda ser difamada. No me consta, yo no paso. Porque ahora la gente hace eso, ¿no? Y a veces para dañar la reputación de una persona. Dice la palabra aquí en capítulo 6, verso 9: porque todos ellos nos amedrentaban diciendo: se debilitarán las manos de ellos en la obra y no será terminada. Mire lo que piensa el enemigo: esa obra no va a continuar.
Ahora pues, oh Dios, fortalece mis manos. Pero hay algo que hacía Nehemías contra lo que el enemigo hacía. Él oraba. El arma más poderosa que tenemos es la oración. La oración, el ayuno, la oración, la alabanza, la adoración, la obediencia, guardar el corazón. Dice, él oró: Señor, fortalece nuestras manos. Y sigue una intimidación: te van a matar, ven al templo. Dijo, no, yo no voy a huir. Nehemías tenía discernimiento, saber que ese enviado no era de Dios, era un enviado del diablo, con máscara de un profeta. Usted sabe que hoy día puede haber falsos profetas. Usted lee aquí Nehemías 6:12: y entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí, porque Tobías y Sanbalat lo habían sobornado, hasta soborno, o sea, un dinero de por medio, para que parara la obra. Pero Nehemías estaba orando: acuérdate, oh Dios. Él estaba orando. Tú tienes que orar, yo tengo que orar, tenemos que orar. Hay batallas que duran meses, años a veces. La obra terminó en 52 días. Yo creo que fue un tiempo récord. Sin maquinaria, con puras manos. Todas las familias de ahí trabajando en su zona, en su área de influencia. Dios te ha hablado esta mañana, no lo sé, pero yo creo que algo de aquí Dios te va a mostrar. Que estamos en tiempos de guerra y que hay una batalla y que hay un mundo espiritual y no podemos bajar los brazos. La obra es grande y oro que Dios fortalezca tus brazos. Oración, intercesión para que la obra siga avanzando. Nos ponemos de pie, vamos a orar. Padre, fortalece las manos de tus siervos que están aquí. En el nombre de Jesús, fortalece a tu pueblo, a tu iglesia, Señor. Pido que el Espíritu de Dios esté revelando cuando se levanten contra la iglesia y contra la obra de Dios. Espíritus inmundos, espíritu de difamación, de chisme, cosas que el diablo usa para apagar la obra de Dios, para bloquear. Pero hoy en esta mañana, Señor, nosotros declaramos la palabra de Dios. Tu palabra dice que tú eres el poderoso Dios. Eres poderoso, el Dios de los cielos. Él nos prosperará y nosotros, sus siervos, levanten sus manos, siervos, nos levantaremos y edificaremos, porque ustedes no tienen parte ni derecho en memoria en Jerusalén. Nehemías oró así contra el enemigo. El enemigo no tiene parte ni memoria con nosotros. Nosotros, iglesia, nos levantaremos y edificaremos. Levanta tus manos, ora por tu familia. Vamos a edificar la obra en casa. Voy a seguir orando, voy a seguir ayunando, voy a colaborar en la obra de Dios, porque el enemigo está vencido y no voy a escuchar la voz del enemigo. Y pido a Dios ahora, pídele discernimiento de espíritus. Danos discernimiento para discernir cuando el enemigo nos quiere intimidar con palabras de desánimo, de derrota. Padre, cuando nuestros brazos se debilitan, cuando nos cansamos en la batalla, cuando sentimos que no podemos más, Espíritu Santo, fortalece nuestras vidas. Sé que estás obrando tu perfecta voluntad de nosotros. Sé que estás obrando, Señor. Levanta tu iglesia, levanta los obreros, Señor. Ayúdanos a reparar los muros de mi casa, los muros de la iglesia, los muros del estado, los muros de México. Padre, levanta misioneros que varan a las naciones para reparar esos muros, Señor. Allá donde no hay palabra, donde hay maldad, donde hay oscuridad, donde nunca han oído hablar de Jesucristo. Padre, levántalos, Nehemías, en este lugar. Espíritu Santo, pon carga en nosotros, pon peso, desata en mí, desata en la iglesia un espíritu de oración, un espíritu de intercesión.
Vamos, iglesia, ora, ora, ora. Tómate un tiempo. Un espíritu de intercesión. Espíritu Santo, levanta tu iglesia. Levanta tu pueblo. Levanta los brazos, mis hermanos. Fortalece los brazos de la iglesia. Padre, tú has comenzado una obra entre nosotros. La vas a perfeccionar. Nuestros niños son guardados en el hueco de tu mano. Nuestros jóvenes son guardados, Señor. Nuestros matrimonios, Señor, son guardados. Padre, los jóvenes mayores, Padre, son guardados en el nombre de Jesús. Las personas adultas, Señor, que aún no se han convertido porque tienen pensamientos, Señor, que el enemigo ha metido a sus mentes, son derribados hoy los pensamientos contrarios a la palabra. Las tradiciones son quitadas de sus mentes. Los velos caen. Las naciones, le caen los velos a las naciones que les impiden ver la luz del evangelio, Padre, en el nombre de Jesús. Esta obra, Padre, guarda esta obra, guarda esta iglesia, guarda esta comunidad, guarda esta congregación, guarda las familias, guarda nuestros niños, guarda nuestros nietos, guarda nuestra descendencia, en el nombre de Jesucristo. Padre, levanta a los Nehemías, levanta a los hombres de guerra, levanta a las familias con espada en sus manos, escudo y arco. Padre, flechas en nuestras manos, Señor. Tú pones flechas, arco y flecha, arco y flecha. Nos paramos en los muros, en lo alto como atalayas. Nos paramos en los muros, en las partes altas, para tener una visión clara de lo que viene en el futuro. Danos visión clara. Permítenos subir al monte de Dios y poder ver como las águilas, poder volar como las águilas. Padre, danos discernimiento en el nombre de Jesús. Que nada nos atemorice, que nada nos atemorice, que nada nos intimide, que no huyamos, que permanezcamos firmes en la obra, valientes. Padre, ora, 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 iglesia, ora por tu familia, ora por tu casa, ora, ora. Si los muros están caídos, las puertas están quemadas, ora, 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 en el nombre de Jesús. Vamos a reparar las puertas, vamos a cerrar las puertas que hemos abierto a las tinieblas, con cosas pequeñas, con cosas que, si yo soy una persona que conozco al Señor y no he entendido todavía, porque todavía no entiendo y abro puertas, hoy me arrepiento, Señor. Hoy me arrepiento. Esas puertas abiertas, hoy cierro esas puertas, Señor. Edifico puertas donde voy a controlar lo que entra a mi casa, lo que entra y lo que sale. Señor, cerramos las puertas. Cobertura sobre la congregación, cobertura sobre cada familia aquí, en el nombre de Jesús. Cobertura, cobertura de Dios. Padre, levántanos como atalayas. Despierta mi espíritu para orar día y noche, como Nehemías lo hacía, día y noche. Señor, dame un corazón quebrantado, un corazón sensible a la voz del Espíritu, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Tú estás sobrando en nosotros, Señor. Tú estás sobrando en la iglesia. Estás sobrando en nuestros hijos. Estás sobrando, Padre. Hablamos vida. Hablamos vida. Hablamos vida. Hablamos vida. Hablamos vida. Hablamos vida. Hoy se rompen las cadenas. Hoy se rompen ataduras. Hoy, Señor, en el nombre de Jesús, la obra de Dios no va a parar. Esta obra no va a parar. Ori bahandara basiri de bababa. Ori bandara basandara barara basara bahaya. Ori bandara basandara basiri de narabahai. Ori bara, vamos ahora, iglesia, ahora. Ori bara basandara basiri de bababa. Obra, Señor. Rescata al perdido. Ori bara basara bas. Rompe. Deshaz los engaños del enemigo. Derriba las fortalezas de la mente. Quita los velos.
Fortalece nuestros brazos. Levanta tus manos. Si tú estás cansado, dices: yo he batallado, tengo una lucha, una guerra, estoy cansado, he estado desanimado, he escuchado la voz de los mensajeros del diablo, pero hoy yo renuncio a esas voces. Hoy escucha la voz del Espíritu que te dice: levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria del Señor ha nacido sobre ti. Levántate, pelea. Te he equipado, te he dado armas poderosas en Dios. Te ha dado armas. Toma tu arma, toma tu espada, párate en lo alto del muro, levanta la mirada. No es con ejército, no es con fuerza, mas con mi Santo Espíritu, dice el Señor. Dice el Señor. Sigue orando, sigue orando, sigue orando. Siempre está sobrando, aunque no pueda ver, está sobrando, aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre estás sobrando, siempre estás sobrando, aunque no pueda ver, está sobrando. Más volumen para Betsy. Sobrando, siempre estás sobrando, aunque no pueda ver, está sobrando, aunque no pueda ver, está sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aunque no pueda ver, está sobrando, aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre estás sobrando, siempre estás sobrando, aunque no pueda ver, está sobrando, aunque no pueda ver, está sobrando, siempre estás sobrando. Padre, bendice a estos jóvenes, Señor. Pido que los cielos se abran sobre ellos. En el nombre de Jesús los bendecimos. En el nombre de Jesús. Reciban la gracia de Dios, el perdón de pecados. Reciban la gracia. Y Dios comienza en ustedes hoy una nueva obra. Una nueva obra. Algo nuevo en sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Una sierva aquí, servidor, un anfitrión que me atienda. Levanta sus manos, terminamos. Padre, en el nombre de Jesús, levanta tu pueblo, levanta tu iglesia, Señor, en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor, por tu iglesia. Bendice tu pueblo en el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga.